buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a dar esta charla en Copime, les agradezco. Y bueno, voy a empezar con esta idea de concepto de medio ambiente externo de trabajo. Bueno, precisamente la problemática ambiental que se ha dado en las últimas décadas, que se ha acelerado por los efectos adversos del cambio climático y del calentamiento global, es que venimos a tratar, digamos, de dar una visión diferente al medio ambiente interno de trabajo. Ello impacta esta problemática ambiental en los diversos quehaceres o aspectos reguladores del quehacer humano, indudablemente en el trabajo humano. ¿Por qué? Porque el trabajo humano se desenvuelve en un medio ambiente o en un entorno donde se lo efectúa. Por eso es que esta necesidad de relacionar estrechamente el derecho del medio ambiente y el derecho del trabajo, puesto que tienen como denominador común proteger un derecho fundamental como es la vida y la integridad psicofísica de los seres humanos y de los trabajadores puntualmente en general. Por eso se tienen que aunar fuerzas, o mejor dicho, concentrar los gobiernos, los sindicatos, los empleadores, para precisamente cuidar este medio ambiente que necesariamente tiene que ser seguro, saludable y que permita desarrollarnos como personas y como seres humanos con nuestras máximas capacidades. Por eso, en definitiva, es como sostenemos que hacia la subsistencia de la especie humana la necesidad de tutelar ese medio ambiente que nos rodea y del cual todos formamos parte, puesto que se deteriora por diversos motivos que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global, el cambio climático, la inequidad planetaria y entre otros muchos factores que se están dando cada vez más. Por eso mismo, todos los integrantes entonces debemos hacernos responsables del cuidado del medio ambiente y de la preservación del mismo, para poder trabajar y vivir en condiciones ambientalmente saludables y dignas. Ahora bien, cuando hablamos de medio ambiente, en primer lugar, antes de entrar en el tema de medio ambiente externo de trabajo, señalamos que la noción de medio ambiente no está definido en la Ley General del Ambiente, que es la Ley 25.675, que rige a nivel nacional, sino que está definido en la Ley Provincial de la Provincia de Buenos Aires, que es la Ley 11.723, denominada de Protección Integral del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. ¿Cómo lo define? Lo define indistintamente como medio ambiente, o entorno, o ambiente, y lo define como el sistema constituido por factores naturales, culturales y sociales interrelacionados entre sí, que son condicionados por el hombre y a su vez éste constantemente los modifica. Ahora bien, este concepto superador de medio ambiente de trabajo lo llamamos justamente medio ambiente y no ambiente, como lo pregona la mayoría de la doctrina, ya que así lo dispone el artículo 41 de la Constitución Nacional, que seguidamente lo voy a abordar, pero para nosotros es sumamente importante no, tener en cuenta el medio que lo circunda, el medio que lo rodea y que lo complementa al ambiente. Por eso es que reforzamos esta noción de medio ambiente externo de trabajo, superadora del medio ambiente interno. Ahora bien, el medio ambiente externo de trabajo, como lo define la Enciclopedia de Salud y Seguridad de Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, es el que designa los problemas ambientales que se producen más allá del lugar de trabajo. Es una noción superadora de la noción histórica de higiene y seguridad en el trabajo, es decir, en el lugar de trabajo, para justamente salir de esa barrera física delimitada por el espacio geográfico que ocupa ese centro o lugar de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque precisamente las actividades industriales o las actividades productivas que realiza una industria o una empresa afectan el entorno circundante a la misma y genera problemas ambientales
que es ese mismo problema ambiental lo va a llevar el trabajador que circula y que transita desde su residencia hasta su lugar de trabajo. Por eso es de vital importancia que se regule este medio ambiente externo de trabajo, que hay que cambiar o incidir en un paradigma nuevo que precisamente regule o cuide o preserve, mejor dicho, este medio ambiente externo de trabajo. ¿Por qué? Porque todos tenemos que vivir en un ambiente seguro y saludable. Y en definitiva, ese medio ambiente natural va a incidir en la salud de los trabajadores. Ahora bien, el concepto de medio ambiente interno de trabajo, bueno, este ya es conocido, es el que está regulado por las normas de higiene y seguridad en el trabajo, la ley 19.587 y a su vez la normativa complementaria, los decretos reglamentarios, y este se refiere al espacio físico delimitado por el establecimiento de trabajo en el que se encuentra inmersa la persona al efectivamente realizar su trabajo. Se lo identifica con los problemas ambientales de salud y de seguridad que se suscitan en el ámbito del trabajo. Esto estaba definido también en la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Entonces, la idea es, como ya lo señalaba Pérez Amorós, es un laboralista peruano que en una nota introductoria de Derecho del Trabajo y Derecho del Medio Ambiente, en el 2007, en su ponencia en el Congreso, estipula o menciona y dice que hubo un cambio tanto en el bien jurídico protegido, es decir, que se pasó de proteger a la higiene y a la seguridad en el trabajo, a proteger a la salud en el trabajo y posteriormente a proteger el ambiente de trabajo. Y a su vez otro cambio que se dio en forma gradual es del cambio de modelo de regulación. Se pasó de un intervencionismo público a efectivamente que los interesados participen activamente en la regulación, ya sea los empleadores, los trabajadores y en general o por derivación a la ciudadanía que se ve afectada por este medio ambiente externo que debe ser saludable. Ahora bien, cuando hablamos de incidencia en las relaciones de trabajo, bueno, la persona al trabajar busca dignificarse, es decir, busca realizarse y busca mejorar la calidad de vida, y esa mejora en la calidad de vida es a través del trabajo. Y a su vez, el medio ambiente externo de trabajo afecta definitivamente las relaciones de trabajo, porque los seres humanos interactúan los unos con los otros, y por supuesto esto incide, el ambiente externo, en esas relaciones de trabajo. El medio ambiente de trabajo entonces debe ser un concepto integrador del medio ambiente interno, es decir, el establecimiento del trabajo, en clara armonía con el medio ambiente externo, porque uno es la contracara del otro. Ambos, tanto el medio ambiente interno como el medio ambiente externo, dependen del cuidado del otro. Y en definitiva lo que tiene por finalidad, tanto el derecho del medio ambiente como el derecho de trabajo, es proteger la vida y la salud de las personas, de los seres humanos y de los organismos vivos. Ahora, para hacer una visión, digamos, de los antecedentes normativos en la Constitución Nacional, que bueno, arduamente se ha debatido en la Convención Nacional Constituyente en oportunidad de ser declarada la necesidad de la reforma de la Constitución en 1994 a través de la Ley 24.309, sobre la preocupación social que existía, tanto a nivel internacional como nacional, acerca del cuidado del medio ambiente. Quedó redactado el actual artículo 41 de la Constitución Nacional, tal como se debatió en la Convención Nacional Constituyente. Ahora vamos a mencionar, en primer lugar, bueno, el artículo 14 bis, que por supuesto tiene que ver con la premisa de mejorar la calidad de vida de todos los individuos, en particular los trabajadores, y es la protección constitucional del derecho a trabajar. La protección, digamos, o consagra este artículo los derechos del trabajador en relación de dependencia, consagra los derechos colectivos y a su vez los de protección social y de la familia.
Este artículo 14 bis claramente aborda la cuestión, digamos, de importancia trascendental, que es la premisa del derecho a trabajar. En segundo lugar tenemos el artículo 31, que para los que no son abogados es la pirámide jerárquica, es decir, la Constitución Nacional, las leyes que en su consecuencia dicta el Congreso de la Nación y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y las provincias tienen que abocarse a lo que ella diga. Es decir, en primer lugar está la Constitución Nacional. Por ende, consagra la supremacía a su vez de la Constitución Nacional y, en segundo lugar, la supremacía del orden jurídico federal por sobre el provincial. Después tenemos el artículo 41, que lo voy a abordar seguidamente, pero es el que plasma, digamos, o el que determina el derecho a gozar de un ambiente sano y apto, equilibrado y apto para el desarrollo humano. El artículo 43, que en realidad es la medida que facilita para recomponer el daño, que es la acción de amparo, la acción expedita de amparo, que la puede interponer el afectado, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, o las asociaciones que propendan a fines ambientales. Por otra parte, el artículo 75, que son las atribuciones del Congreso Nacional, que tiene que ver con el inciso 18, bueno, es la cláusula de la prosperidad del país, que tiene que ver con el bienestar general del país, el inciso 19, que tiene que ver con el desarrollo humano, es decir, vinculado al establecimiento de nuevas industrias, a la generación de empleo, a la productividad de la economía, y en definitiva también el progreso social con justicia social. El inciso 22 simplemente es una cuestión de dar jerarquía a los tratados, jerarquía constitucional superior a las leyes, a los tratados de derechos humanos, y el inciso 24, jerarquía también superior a las leyes a los tratados de integración. Esto es, en líneas generales, los antecedentes a nivel normativo en la Constitución Nacional. Ahora bien, este artículo 41 de la Constitución Nacional es un artículo que aborda toda la dimensión ambiental, que es dinámica, es esencialmente cambiante y que tiende a favorecer el desarrollo humano para mejorar la calidad de vida en un contexto de productividad también de la gente plasmada en el trabajo, y a su vez en un marco de diversidad, de respeto a la diversidad natural, cultural y de equidad intergeneracional. ¿Qué referimos? Bueno, ya esto es a modo de curiosidad, pero señalamos que el ambiente ya estaba la inquietud de reforzar o de revisar la relación, digamos, que el hombre tenía con el ambiente en la encíclica de Juan Pablo II en el año 1991, denominada Centésimos Annus, en oportunidad de celebrarse el centenario de la encíclica Rerum Novarum. Lo que decía era básicamente que había que revisar ese vínculo que teníamos con la tierra para salvaguardarla. Posteriormente, no podemos dejar de señalar que se cumplieron 5 años también la encíclica Laudato Si, la del Papa Francisco, que aborda todas las cuestiones de trascendencia ambiental respecto a la ecología humana y a su vez a la dignidad humana. Y aborda justamente esta necesidad de repensar los modelos tradicionales de desarrollo económico para revisar cambios de actitudes con relación al cuidado de la naturaleza. Se llama el cuidado de la casa común. Por lo tanto, es de suma trascendencia también estas temáticas que se abordan ya en esta encíclica, como la inequidad planetaria, el cambio climático, la contaminación y, por sobre todas las cosas, el diálogo con relación al medio ambiente a nivel de políticas internacionales. Bueno, cuando entramos en el detalle del artículo, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. ¿Qué quiere decir sano? Saludable, libre de contaminación, equilibrado con relación al equilibrio ecológico, apto para el desarrollo humano, que cada persona pueda desarrollar al máximo sus capacidades productivas, por supuesto en ese ambiente o en ese entorno que las deba realizar. Y para que esas actividades productivas satisfagan las necesidades presentes,
sin comprometer las de las generaciones futuras. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el concepto de desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible en el tiempo, es decir, que tengamos en cuenta que los recursos naturales no son todos renovables y que son escasos. Entonces, en la medida que no los utilicemos de una manera racional, esos recursos se van a agotar y van a empezar los problemas que ya se están dando, como el cambio climático. Bueno, el deber de preservarlo, tenemos todos la obligación de preservar el cuidado del medio ambiente, y en esto legitima a los trabajadores este artículo a exigir a sus empleadores el cumplimiento de las obligaciones medioambientales del lugar en donde estén desarrollando su trabajo. A su vez, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. No vamos a entrar en un detalle, pero en la Ley General del Ambiente se prevé, desde el artículo 27 hasta el artículo 33, toda la regulación acerca de la responsabilidad objetiva de quien genera un daño tiene que hacerse cargo de ese daño y de recomponer al estado anterior. Por su parte, las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización racional de los recursos naturales. Como dije anteriormente, la utilización racional se está refiriendo a que tengan en cuenta que los recursos tienen que ser, por supuesto, son escasos, y con lo cual hay que utilizarlo de una manera racional, es decir, sostenida en el tiempo. La preservación del patrimonio natural y cultural. Cultural se refiere a patrimonio arquitectónico, por ejemplo, creado por el hombre. La diversidad biológica, son las diferentes especies, y a la información, que hay una ley específica, y ahora, esto simplemente lo destaco, que se ha celebrado el Acuerdo de Escazú a nivel internacional, ya va a entrar en vigencia en los 90 días de haber sido México, de haber ratificado México como el último país, con lo cual ya empieza la vigencia en 90 días. Y a la educación ambiental. La educación ambiental también es fundamental, que de hecho también me permito hacer un breve mención a la ley Yolanda, que salió ayer, fue aprobada por la Cámara de Diputados, y que se refiere a que todos los funcionarios públicos deben capacitarse en materia ambiental. Por otra parte, corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental. ¿Qué quiere decir esto? La Nación tiene que dictar, que ya las ha dictado y ya se verán más adelante, las normas uniformes, una tutela ambiental uniforme para todo el territorio nacional, que las provincias tienen que respetar, porque son pisos mínimos inderogables. Pero las provincias deben complementar esos pisos mínimos. Por supuesto, pueden dictar una normativa más estricta, pero no así menos estricta que la normativa nacional. Por eso es que sin que se alteren las jurisdicciones locales. Y bueno, se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Bueno, ahora entramos en un ámbito de panorama de las instancias internacionales en materia de medio ambiente, ya que existen una serie de relacionamientos a nivel de Naciones Unidas donde confluyen la voluntad de los estados nacionales que forman parte. En la Carta de las Naciones Unidas, cuando fue suscripta el 26 de junio de 1945, ya en su objetivo, o en su preámbulo, mejor dicho, no se mencionaba estrictamente al medio ambiente, pero sí se mencionaba a la necesidad de promover el progreso en un marco de libertades para elevar el nivel de vida. Con lo cual se complementó posteriormente con el capítulo que menciona a los propósitos, que es para llevar la cooperación internacional tanto en las cuestiones económicas, como sociales, como humanitarias, y fundamentalmente defender los derechos humanos en un marco de respeto a las libertades fundamentales, sin hacer distinción de raza, sexo, religión o idioma. Allí podemos señalar, en primer lugar, en este relacionamiento, se dio la conferencia sobre medio humano. Esta conferencia fue celebrada
la Declaración de Estocolmo en Suecia, en 1972, creó el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el programa a nivel internacional que trata las cuestiones ambientales de suma trascendencia. La Declaración de Estocolmo, bueno, precisamente es una declaración de principios relacionados con, digamos, los principios medioambientales que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida, con la utilización racional de los recursos naturales y, en definitiva, con la cooperación internacional también en materia de medio ambiente. Posteriormente se creó la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el año 1983, que tuvo por fin, digamos, promover toda la cuestión relacionada con el desarrollo sostenible o los problemas ambientales hasta el año 2000. En ese marco se dictó el informe Brundtland, denominado así por la persona que lo firmó, en el año 1987, que incorporó todo el concepto de desarrollo sostenible, que es lo que mencioné anteriormente. ¿Qué significa? Significa justamente que las generaciones presentes, digamos, tengan en cuenta cuando utilicen racionalmente los recursos, para que las generaciones futuras también puedan utilizar esos recursos. La conferencia posterior sobre medio ambiente y desarrollo, en Río, en el año celebrada en Río de Janeiro, en el año 92, esta conferencia es de vital importancia porque introduce tres cuestiones en la agenda política internacional. En primer lugar, crea el Programa 21, que es un programa de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. En segundo lugar, establece la Declaración de Principios de Río, que son un conjunto de principios y de deberes, digamos, y derechos que tienen que ver con el medio ambiente. Y en tercer lugar, a su vez también está la declaración relativa a los bosques, es decir, al manejo sustentable de los bosques a nivel mundial. Y además esta conferencia introduce a la firma dos instrumentos jurídicos internacionales que son de suma trascendencia, como es la Convención sobre el marco, digamos, la Convención sobre el Cambio Climático y la Convención sobre Diversidad Biológica. Después está la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo, que se llamó Río+10, que puntualmente trata de verificar el progreso o el avance del Programa 21, y a su vez refuerza este compromiso político acerca del desarrollo sostenible. La Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 2012, denominada Río+20, también a su vez refuerza ese compromiso político para favorecer el desarrollo sostenible. Y finalmente, en el año 2015, la Agenda 2030, que muchos de ustedes ya conocerán, donde estipula 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la seguridad alimentaria, con el hambre cero, con la energía asequible, la energía limpia, el agua, el acceso al agua, y una serie de 169 metas que son ajustables a la realidad de cada país. Y estos objetivos de desarrollo sostenible son de vital importancia porque justamente promueven la paz universal y tratan de que tengan acceso a la justicia y no dejar a nadie atrás, fundamentalmente. Bueno, ahora entrando más que nada, para que tengan una noción de la regulación a nivel internacional, puede que falte algún que otro convenio internacional, pero quise demostrar los más relevantes. Estos son tratados internacionales que fueron ratificados por la República Argentina a través de leyes nacionales que regulan directa o indirectamente la protección del ambiente y de los recursos naturales en particular, y también de esos factores que provocan la degradación de los mismos. Estos tratados han sido incorporados por la normativa al plexo normativo, digamos, interno de la República Argentina, y tienen jerarquía superior a las leyes. En primer lugar, podemos señalar, por supuesto los voy a enumerar y mencionar simplemente el objetivo para que tengan una idea. El Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Este convenio fue bastante exitoso porque se ha logrado mejorar
digamos, salvar el agujero de ozono, con lo cual tiende a proteger, en definitiva, la salud humana y el medio ambiente en general. ¿Por qué? Porque la capa de ozono, digamos, es la capa de ozono atmosférica que por encima de la capa limítrofe, y esta capa de ozono debe ser regulada para que no afecte, porque es necesaria, pero para que no afecte, digamos, al medio ambiente y a las personas, a la salud humana en general. Después está el protocolo de Montreal, que un protocolo es específico entre determinados países que han celebrado el convenio de Viena, y que es relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Es decir, se trata de reducir la emisión de ciertas sustancias que agotan o modifican considerablemente la capa de ozono para evitar la contaminación atmosférica. En tercer lugar, tenemos la Convención sobre Humedales de importancia internacional, que los humedales son extensiones de marismas, pantanos, turberas, que hay muchas en Tierra del Fuego, digamos, superficie de agua que es necesaria para, digamos, ofician como sumideros de los gases de efecto invernadero. Y esta convención tiene una vital importancia para la conservación de estos humedales, y tiene tres pilares. Designa a ciertos humedales que, digamos, tienen determinados requisitos que están estipulados en el convenio, los denomina como dentro de la lista Ramsar, que no se los puede tocar, digamos. Además, tiende a trabajar en pro del uso racional de estos humedales mediante una planificación del uso del suelo adecuada, con una normativa correcta y adecuada. Y a su vez, en definitiva, proteger también los humedales transfronterizos, que son compartidos con otros estados. Cooperar a nivel internacional con el manejo de estos humedales transfronterizos. Después existe la Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. ¿Qué quiere decir? Bueno, básicamente esta convención lo que aborda es el manejo de estos desechos peligrosos para evitar, bueno, también el control o para controlar el tráfico ilícito de estos desechos peligrosos, y los desechos peligrosos, lógicamente, contaminan y dañan a la salud humana, con lo cual hay que ser muy cuidadosos con la gestión de estos desechos. Y se tiende a utilizar tecnologías ambientalmente, digamos, correctas para el manejo de este tipo de desechos. Por último, en esta slide, el protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. Ustedes me dirán qué tiene que ver el Tratado Antártico si estamos lejos. No, tiene que ver porque justamente lo que aborda es el cuidado o cómo proteger esa reserva, esa zona de reserva, para investigaciones científicas que necesitan estudiar al ambiente global. Es de vital importancia, y en el mismo protocolo lo que se menciona es evitar los efectos perjudiciales para la calidad del agua, del aire, a su vez para el medio ambiente atmosférico en general, para las especies en peligro de extinción, y otras cuestiones que tienen que ver con lo que se podría provocar si no se protege a este ambiente antártico. Por otra parte, tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que lo que pretende es lograr la estabilización de la concentración de los gases de efecto invernadero en un nivel que impide interferencias antropógenas o de actividades humanas peligrosas en el sistema climático. El cambio climático, bueno, se debe precisamente a la alteración que indirecta o directamente es provocada por la actividad humana en la atmósfera mundial, y que se suma a la variabilidad del clima en un periodo de tiempo comparable. Por otra parte está la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, que también es de suma trascendencia porque lo que se tiende a preservar es, digamos, proteger y conservar
la diversidad biológica, es decir, que se refiere a la variabilidad de organismos vivos, ya sea dentro de los ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, o los complejos ecológicos, y a su vez la diversidad entre especies y dentro de los ecosistemas. Y fundamentalmente lo que se tiende a hacer es el aprovechamiento racional, es decir, sobre todas las cosas, la conservación también de la diversidad biológica. Por otra parte, tenemos la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y la sequía. Se refiere puntualmente a las zonas más afectadas, los países en desarrollo, como el continente africano, y allí el objetivo principal es luchar básicamente contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía para justamente preservar el recurso del suelo y los recursos hídricos, que son fundamentales para la vida. Después está el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto de comercio internacional, por supuesto que hace referencia al manejo, al buen manejo de los plaguicidas, porque si no está bien regulado, obviamente puede afectar o incidir en el medio ambiente en general, en la contaminación del medio ambiente en general y por ende la salud humana. A su vez trata de favorecer la información en el ámbito de comercio internacional de los productos químicos peligrosos para tomar decisiones en cuanto a la exportación y la importación de estos productos. Después está la Convención Conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de los desechos radioactivos, que también tienen por finalidad la protección del medio ambiente en general y de la salud de las personas y de la seguridad pública también, para evitar, por supuesto, los posibles accidentes radiológicos que puedan suscitarse con motivo del mal manejo de estos desechos radioactivos. El acuerdo marco sobre el medio ambiente del Mercosur, este acuerdo es básicamente acuerdo sobre la cooperación internacional, regional, y sobre la promoción del desarrollo sostenible en la dimensión ambiental, social y económica. Finalmente, el Acuerdo de París, que fue celebrado en el año 2015 y que fue incorporado por Ley 27.270 en el año 2016 a la legislación interna de nuestro país, que tiene por objeto combatir el cambio climático y limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados, instando a lograr el 1,5 grados de temperatura. Esto refuerza, la respuesta mundial a este cambio climático que tanto está afectando e incidiendo no solo en el empleo, sino en lo que están viendo, los desastres naturales y en los cambios que están ocurriendo a nivel naturaleza. Y tiene por efecto, lógicamente, revertir los efectos del calentamiento global por la emisión de los gases de efecto invernadero. Para entrar en, las instancias internacionales en materia de trabajo, por supuesto que voy a señalar simplemente para que tengan en cuenta y sepan a dónde recurrir, para esbozar esta idea que vengo a pregonar y que estoy sosteniendo, sobre la noción superadora del medio ambiente interno de trabajo para justamente incidir en un cambio de paradigma y que desde el ordenamiento jurídico laboral se cree o se regule el medio ambiente externo de trabajo. ¿Por qué? Porque en la medida que las empresas realizan sus actividades, impactan en ese medio ambiente externo, y ese medio ambiente externo tiene que ser un ambiente saludable y seguro, porque en caso contrario va a afectar a los trabajadores y en general a los empresarios y a toda la ciudadanía. Ahora bien, podemos extraer ciertos conceptos de los factores que inciden en el ambiente interno, también pueden incidir en el ambiente externo. Por ejemplo, el convenio 148 sobre condiciones de medio ambiente de trabajo. Este convenio no ha sido ratificado por la Argentina y trata fundamentalmente de suprimir los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, del ruido
y de las vibraciones. Lógicamente, estos tres, estos tres elementos también pueden darse en el ámbito externo. Cuando hablamos de contaminación, del aire, son aquellas sustancias que afectan o pueden incidir, que están diseminadas en el aire, y que pueden incidir en la salud de las personas. Cuando hablamos de ruidos, son aquellos ruidos molestos o sonidos incómodos, que también pueden incidir, está demostrado, en la salud de las personas, en alterar el ritmo cardíaco, en aumentar la circulación sanguínea, entre otros factores. Y finalmente las vibraciones, que las vibraciones son transmitidas por, estamentos sólidos, por estructuras sólidas, al cuerpo humano, a los organismos vivos. También pueden incidir y afectar la salud de las personas. Por eso es importante regular este tipo de elementos que pueden afectar el ambiente interno de trabajo y a su vez el ambiente externo. Ahora bien, el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, que fue adoptado en 1981, este convenio ha sido ratificado por ley y entró en vigor en el año 2015 en Argentina. Este convenio es de suma trascendencia, aborda distintas cuestiones para mejorar la gestión en la salud y seguridad de los trabajadores en el ámbito de trabajo. El ámbito de trabajo debe ser seguro y saludable. Por supuesto que también da una serie de herramientas a nivel, de acciones técnicas que tienen que ver con medidas que hacen, al diseño de las plantas, al mantenimiento, a los elementos o los componentes materiales del lugar de trabajo, a su vez también a la relación existente entre las personas que ejecutan o supervisan esos elementos materiales del lugar de trabajo, a la formación profesional de los trabajadores y a su vez a la comunicación de todos los niveles de la empresa, es decir, tanto de los trabajadores como de los empleadores. Después existe la recomendación 164 que complementa el convenio, que ha sido ratificada. Después, si alguno tiene dudas, verificamos la normativa específica o la puedo comentar. El protocolo 2002 relativo al convenio 155, que también refuerza esta serie de medidas de información que se requieren para ver los progresos avanzados, con relación al convenio 155, con la adopción de las medidas. La recomendación 194, que se refiere a la notificación o al procedimiento de mejora en la notificación de las enfermedades profesionales y de los accidentes de trabajo, y el convenio sobre el marco promocional para la salud y seguridad en el trabajo 187, que también ha sido ratificado por ley, con lo cual está regulado en la normativa interna de Argentina. Este convenio también es de suma trascendencia porque aborda toda la cuestión en la gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Y finalmente la recomendación 197. Bueno, estos convenios, por supuesto, que mencioné, simplemente es para extraer algunos conceptos para esbozar esta idea superadora de medio ambiente de trabajo, porque en la medida, como lo señalé anteriormente, en la medida que muchos de estos factores que perjudican al entorno interno también lo hacen en el entorno externo. Bueno, ahora bien, entramos en un tema que es, como la palabra lo indica, el derecho laboral y el derecho del medio ambiente. Empleo verde. ¿Qué es esto de empleo verde? Es aquel, que se genera en una economía verde. La economía verde, considera la triple dimensión: social, ambiental y económica. Estamos en un momento en el cual estamos cada vez más afectados por el cambio climático, y este cambio climático amenaza los empleos como los conocemos tradicionalmente, con lo cual es necesario hacer una transición hacia una economía que mida ese impacto en el ambiente que está generando y que lo tenga en cuenta y que sea un trabajo decente, es decir, un trabajo con derechos sociales, un trabajo productivo, con un salario justo,
un trabajo que esté reconocido, digamos, un trabajo formal. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre es que, digamos, como por ejemplo la agricultura y el turismo, son muy vulnerables porque son los que están en contacto directo con los recursos naturales, con lo cual hay que revisar, de formalizar estos empleos para que sean realmente trabajo decente, como lo pregona la Organización Internacional del Trabajo. Como verán, está extraído de un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Es fundamental hacer un cambio o una transición para esta economía verde, porque justamente necesitamos que midan el impacto que tienen con el ambiente, los sectores productivos. En suma, la economía verde es entendida como una economía baja en carbono, eficiente en recursos, o sea que los utiliza racionalmente, como podría ser el caso de las energías renovables, que está con bastante auge, y que sea socialmente inclusivo. Bueno, ahora vamos a adentrarnos también de una manera enunciativa para justamente mencionar las leyes de presupuestos mínimos ambientales existentes a nivel nacional. Simplemente a las más importantes, puede haber alguna que otra, pero no, están todas, con lo cual son de vital importancia para regular los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, la Ley 20.284, que regula las normas de preservación de los recursos del aire en la jurisdicción federal. Es una ley de adhesión, quiere decir que las provincias deben adherirse, no es una ley de presupuestos mínimos ambientales, como las posteriores que voy a mencionar. Y menciona esta ley, a su vez, las emisiones que debe tener, digamos, el aire para poder ser respirable o habitable. O sea, trata de regular las fuentes, digamos, capaces de producir contaminación atmosférica, entendiendo por contaminación atmosférica aquellos agentes biológicos, químicos o físicos que afectan la salud de las personas en concentraciones determinadas. Después tenemos la ley 22.421 sobre conservación de la fauna silvestre, que declara, digamos, de interés público la preservación de la fauna silvestre y su conservación, que es temporal, de la fauna que temporal o permanentemente habite en el territorio de la República Argentina. Por su parte, la ley 22.428 de fomento de conservación del suelo, que también es una ley de adhesión y que tiene por finalidad preservar la capacidad productiva de los suelos y también de los recursos hídricos, y que es una ley que declara, digamos, de interés general la acción privada y pública para conservar la capacidad productiva de los suelos, pudiendo determinar algunas zonas específicas como zonas de conservación de los suelos, con determinada capacidad, digamos, de adaptación para esa zona, digamos. Después existe la ley 24.051 sobre residuos peligrosos, que por supuesto esta ley es una ley que aborda la problemática de los residuos peligrosos, que son aquellos que dañan o pueden dañar al ambiente general, al suelo, al agua, al aire, y a los seres vivos, a otros seres vivos, porque son, digamos, tienen que manejarse de una manera determinada, y por eso existe esta ley que estipula cómo debe manejarse el generador, cómo debe manejarse el transportista, cómo debe manejarse el tratamiento de estos residuos en las plantas, y a su vez la disposición final de estos residuos. Después está la ley 25.612 sobre gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio, que estos residuos industriales son producto de los procesos industriales que se llevan a cabo cuando se transforma una sustancia determinada en su calidad, en su forma, y se obtiene un producto final. Y estas actividades de servicio son complementarias a las industriales. Por supuesto que esos residuos industriales son los que son desechados o abandonados, que deben ser tratados y gestionados en forma integral para evitar también la contaminación al ambiente.
Bueno, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos en Materia Ambiental, o la Ley General del Ambiente. Esta ley es de suma importancia porque es la que interpreta y, digamos, da vida, por decirlo así, a todo el sistema jurídico ambiental. Es la que define lo que es una norma de presupuesto mínimo, que es aquella tutela ambiental que es uniforme en todo el territorio nacional. Además, señala los objetivos ambientales, que tienen que preservarse los ecosistemas, el mejoramiento de la calidad de vida, y en definitiva, los principios también ambientales que son de vital importancia para la interpretación de las normas. Y a su vez todo el andamiaje jurídico respecto a al daño ambiental, a cómo debe tratarse, quién es responsable, la competencia judicial, es todo, consolida todo lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Después está la Ley 25.670 sobre gestión y eliminación de PCBs, que tiene, por supuesto, por finalidad fiscalizar todas las operaciones vinculadas con el PCB, porque se trata de eliminar el PCB, prohibir la comercialización del PCB, de todo ese, digamos, PCB que quede en los recipientes. Después, la Ley 25.688 sobre el régimen de gestión ambiental de aguas, entendiendo por aguas a los cuerpos receptores de agua, que digamos, están en las aguas naturales o en las aguas artificiales, en las cuencas, digamos, en los ríos y demás, y las atmosféricas también. Y por último, no, porque también siguen, pero la Ley 25.831, que es la que estipula el libre acceso o el derecho de acceso a la información pública ambiental, que también es de vital importancia, porque debemos conocer como ciudadanos el estado del medio ambiente para poder participar en la toma de decisiones ambientales que en definitiva afectan la vida del trabajador y de todos los ciudadanos en general. En el lugar, digamos, donde residamos, si se quiere hacer alguna obra, bueno, podemos conocer como ciudadanos qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a afectar, y que esté en poder del Estado la información y que no sea en poder del Estado nacional, provincial o municipal, o las empresas prestatarias de servicios públicos, y que esa información no sea reservada, por supuesto. Después contamos, y ya finalmente vamos a llegar al límite de la enumeración de las leyes, para aquellos que no son abogados, la Ley 25.916 sobre gestión integral de residuos domiciliarios, que también es menester, digamos, abordar esta gestión integral de los residuos domiciliarios. Se refiere a aquellos residuos que son producto del consumo humano o de toda actividad humana, que son desechados o abandonados. Los que sacamos a la calle de nuestras casas, digamos, los residenciales, los que se denominan residenciales, que también deben ser gestionados de una manera integral para que se respete el cuidado del medio ambiente. La Ley 26.331 sobre presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, ya que tiene que ver con el enriquecimiento, la restauración, la conservación de estos bosques nativos, que son de vital importancia, ya que prestan servicios ambientales, como ser la regulación hídrica, como ser, son sumideros, es decir, fijan los gases de efecto invernadero, y también facilitan la vida de la biodiversidad, por supuesto del agua, del suelo, y en definitiva de la vida del ecosistema en general. La Ley 26.562 del control de la quema, esta ley estipula en cabeza de las autoridades municipales o jurisdiccionales el control de esta actividad de quema, es decir, pueden extender autorizaciones siempre que se cumplan determinados requisitos o parámetros, por ejemplo, con relación al clima, o preservación del suelo, de la flora y de la fauna, y a su vez de otros requisitos técnicos que tiendan a evitar la propagación del fuego en estos pastizales, matorrales, o donde se efectúe la quema. Después la Ley 26.639 sobre el régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que es de vital importancia para, digamos, protegerlas como reservas hídricas. Estas reservas hídricas para la recarga de unas cuencas hidrográficas, para, digamos, el agua como consumo humano, el agua para la biodiversidad, en definitiva, para la recarga de estas cuencas hidrográficas, como había señalado anteriormente, entre otras cuestiones. Después, la ley 26.815 del manejo del fuego, que lo que tiende a hacer es preservar al suelo, en definitiva, y digamos, de los incendios forestales y rurales, que pueden darse también en pastizales, en las zonas agrícolas, pueden darse en los humedales, y que hay que preservar y cuidar. Por eso se estipula esta ley de manejo del fuego. Bueno, finalmente la ley 27.279 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad que generan estos productos fitosanitarios. Por ello es que debe hacerse una gestión diferenciada de estos productos, para evitar justamente la contaminación también en el ambiente y los daños a la salud, porque muchas veces se ven estos productos sin ningún tipo de gestión en los basurales a cielo abierto, y ello es contrario a la normativa. Y a su vez, bueno, la ley 27.520 sobre mitigación y adaptación al cambio climático. Esta ley es una ley de importancia para justamente tomar medidas, acciones, instrumentos y estrategias para mitigar y adaptarse al cambio climático. Bueno. Después tenemos para abordar las leyes, un panorama general de las leyes sobre trabajo. Todo esto tengan en cuenta que lo estoy señalando para que tengan esa noción superadora en mente de este concepto de medio ambiente externo de trabajo, es decir, para que influyen, digamos, esas normas en este concepto superador. La ley de contrato de trabajo, no, perdón, anteriormente, bueno, me fui. Perdón, a ver cómo vuelvo. Bueno, disculpen. Ay. Perdón. Bueno, no importa. El panorama de las leyes del trabajo, ahora les menciono, me refería a la ley 24.557. ¿La están viendo? Sí, no hay problema, Patricia, tomate el tiempo necesario, no hay inconveniente. ¿Está bien, pero la están viendo bien en pantalla completa? Lo único que te sugiero es que maximices, nada más. Ahí está. Gracias. Bueno, como estaba señalando, la ley sobre riesgos del trabajo, la 24.557, que lo que tiende es a reducir la siniestralidad laboral que pueda ocurrir como consecuencia de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo. ¿Qué quiere decir accidente de trabajo? Accidente de trabajo es el acontecimiento súbito o violento producido digamos, al trabajador por el hecho o en ocasión del trabajo, entre el domicilio del trabajador hacia el lugar de trabajo. Por supuesto, sin que este trabajador altere ese trayecto por causas ajenas al trabajo. Y la enfermedad profesional son las enfermedades listadas por el Poder Ejecutivo, que es revisable anualmente, y se refiere también a aquellas que son resarcibles, digamos. Si las sufren, son resarcibles. Y estas enfermedades pueden ser que no estén listadas, pero que la Comisión Médica Central, por su relación directa e inmediata con la ejecución del trabajo, las considere como enfermedad profesional que tengan que ser resarcibles. Esta ley es de vital importancia, a su vez. Después la ley de higiene y seguridad en el trabajo, que justamente se da en el ámbito interno de trabajo, y que son normas técnicas y medidas sanitarias y precautorias que tienen por objeto preservar la vida y la integridad, mantener la integridad
psicofísica de los trabajadores y prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos que puedan darse en los distintos lugares de trabajo. Y a su vez, desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Esta ley de higiene y seguridad básicamente tiene que ver con las condiciones de higiene de las instalaciones y con las condiciones, digamos, que hacen al diseño de las plantas industriales, al mantenimiento de los equipos, y también con las condiciones de seguridad que hacen, bueno, a las instalaciones eléctricas, a las instalaciones de artefactos, en definitiva, las cuestiones de seguridad. Por su parte, tenemos el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el deber de seguridad, en donde el empleador está obligado a observar las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo y hacer observar esas pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal. Y esos daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de este deber por parte del empleador va a ser resarcible en los términos concebidos para las enfermedades, los daños provocados por accidentes en el trabajo y por las enfermedades profesionales. ¿Por qué señalo esto? Porque puede ocurrir que exista algún tipo de enfermedad profesional, ha pasado con el SARS-CoV, que se ha definido por decreto como una enfermedad presuntivamente profesional, para los casos de los trabajadores que estaban excluidos de la dispensa legal del aislamiento social preventivo y obligatorio. Puede ocurrir que se ocasione una enfermedad por origen medioambiental y que no esté listada, entonces, bueno, habría que considerarlo. La ley de teletrabajo simplemente la menciono no para entrar en un análisis sobre este tema, sino simplemente para destacar los beneficios que desde el punto de vista medioambiental, digamos, colaboran. ¿Por qué? Porque se trabaja desde el domicilio y al evitar, digamos, utilizar el transporte y usar solamente en la casa, en el domicilio, el uso de gas, el uso de consumo de energía y demás, se hace una utilización racional de estos recursos naturales y en definitiva es una mejoría para el medio ambiente. Bueno, ahora sí entramos en el tema de riesgos del trabajo, tanto del medio ambiente interno como del medio ambiente externo. Muchas veces el trabajador en esta circunstancia que tiene que trasladarse hacia el lugar de trabajo desde su domicilio, interactúa con el medio ambiente externo, con la combustión provocada por los gases que emanan los transportes, en definitiva con los elementos de la naturaleza donde se proyecta este trabajador hacia el lugar de su trabajo. Por eso los riesgos, digamos, muchas veces que se originan para estudiar la salud ambiental o de origen medioambiental, también son los mismos, digamos, utilizan los mismos factores de peligro para estudiar los riesgos de la salud de las personas o de los trabajadores. Como lo dice aquí, se han identificado peligros para la salud de origen medioambiental a partir de observaciones de consecuencias adversas en la salud de los trabajadores. ¿Y por qué esto es así? Porque muchas veces se abordan para estudiar, digamos, la evaluación de los riesgos y la exposición a esos riesgos, las mismas ciencias, es decir, del medio ambiente. Se estudia a través de la epidemiología, a través de la toxicología, a través de la ergonomía, a través de la ingeniería de la seguridad. Por eso podemos decir que la unión o enlace entre los riesgos del trabajo y los riesgos del medio ambiente puede darse en dos ámbitos, en el espacio físico de trabajo, o mejor dicho, en el ámbito interno, en el medio ambiente interno, y en el espacio exterior o medio ambiente externo, es decir, generado por la actividad de la empresa hacia el exterior, que en definitiva afecta la salud de toda la comunidad en general y de los trabajadores también en particular, como estamos señalando. Los riesgos del trabajo, entonces, tanto la salud ambiental como la salud laboral están estrechamente ligadas, como lo decía anteriormente, por las metodologías comunes. ¿Por qué?
porque especialmente en materia de evaluación de la salud y control de la exposición, porque primero hay que identificar los peligros para evaluar los procesos, ¿no? Identificar los peligros, clasificar los riesgos, exponer o la exposición de esos riesgos y estimar esos riesgos, mejor dicho. Bueno, ahora señalamos los riesgos a modo general que pueden darse o que estén ligados a las condiciones de seguridad, que tienen que ver, lógicamente, con el lugar y la superficie del trabajo, que como premisa general se debe, digamos, respetar el orden y la limpieza para evitar posibles accidentes. Los riesgos ligados al medio ambiente físico de trabajo, ya que la energía, digamos, se manifiesta en distintas formas, puede ser que por su cantidad o intensidad afecte al trabajador, o por su calidad, por la naturaleza de la energía también se ve afectado. Por ejemplo, la exposición a la energía mecánica, como señalábamos anteriormente en el convenio 148, cuando decíamos que había que prevenir los riesgos profesionales que se podían exponer al ruido y a las vibraciones, porque tanto el ruido como las vibraciones son ruidos molestos, que pueden generar disturbios o molestias en la salud humana a través de la alteración del ritmo cardíaco o de la circulación sanguínea. Después la exposición a la energía electromagnética, a las radiaciones ionizantes y no ionizantes. La iluminación tiene que ser la adecuada, ni más ni menos, porque puede ocasionar una fatiga y un cansancio, y en eso descender el rendimiento del trabajador. Y la exposición a la energía térmica o a la carga térmica, que esto tiene que ver con la energía, digamos, en cuanto a la energía calorífica, perdón, que tiene que ver con el cuerpo humano, tiene que tener una determinada temperatura y tiene que estar alrededor de los 36 grados, 37 grados. Por ello, tiene que no ser el ambiente demasiado frío ni demasiado caluroso, porque el cuerpo genera mecanismos térmicos como sudoración o, bueno, necesitar de un abrigo. Los riesgos de los derivados de la exposición a contaminantes químicos y biológicos, bueno, químicos, aquella porción de materia no viva que puede afectar a la salud de las personas, y los biológicos, aquellos virus o bacterias que también afectan el aire y en definitiva el agua, como puede pasar con determinados virus que pueden afectar bueno, el hígado o demás de las personas. Y los riesgos derivados de la carga de trabajo y los riesgos psicosociales, es decir, tiene que ver con la carga de trabajo física y mental que tiene el trabajador durante la jornada de trabajo. Bueno, finalmente, ¿cómo podemos prevenir estos riesgos medioambientales? Podemos prevenir con herramientas que favorezcan dicha prevención, es decir, tanto a nivel del medio ambiente externo de trabajo como medio ambiente interno, se puede maximizar la gestión medioambiental de las compañías incorporando normas de calidad de estándares internacionales a través de sistemas de gestión, a través de la responsabilidad social corporativa, a través de cláusulas ambientales en los convenios colectivos de trabajo y de la inserción de la figura del delegado ambiental o sustentable en las compañías. La prevención de los riesgos ambientales, entonces, en el medio ambiente de trabajo, a través de los sistemas de gestión de calidad, bueno, existen determinadas normas, las ISO 14001, que son normas voluntarias, que se utilizan para mejorar el rendimiento medioambiental de una empresa, que tienen que ver con planificar, hacer, verificar y actuar. Las OSA 18001, que son sistemas de gestión de la salud y seguridad, destinados a permitir que todo tipo de empresa pueda reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y mejore su desempeño de prevención de riesgos laborales, y la ISO 45001, que es en reemplazo de la norma antes señalada, que se publicó el 12 de marzo de 2018 y que estipula un sistema de gestión de higiene, seguridad y salud ocupacional. Y también es una herramienta que facilita a la empresa a nivel de liderazgo, a nivel directivo también,
para proporcionar las condiciones seguras y saludables para prevenir los daños y el deterioro de la salud. Quiero señalar que también la Organización Internacional del Trabajo distinguía que el medio ambiente natural con el medio ambiente de trabajo no es un medio ambiente aislado uno del otro. Ambos tienen incidencia en el otro, porque los efectos que degradan al medio ambiente natural también degradan al medio ambiente de trabajo. Esto lo decía un informe también de la Organización Internacional del Trabajo. Después, otra herramienta para prevenir estos riesgos medioambientales en el medio ambiente externo puede darse a través de la incorporación de la responsabilidad social corporativa, que, por ejemplo, hay una iniciativa que se denomina Pacto Global o Pacto Mundial de la ONU, celebrada en el año 2000, ya lleva 20 años. Es una iniciativa voluntaria en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con 10 principios universalmente aceptados en 4 áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. También la Comisión Europea la definía como, digamos, la integración voluntaria de las empresas a esta preocupación social y medioambiental en sus actividades comerciales y en sus relaciones con el entorno también. Por su parte, lo que tiene que ver al medio ambiente, lo que trata de hacer es mantener un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente, ante una circunstancia o ante una duda, tomar medidas eficaces para prevenir estos problemas ambientales. Las empresas a su vez deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental, y a su vez las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. También existen las directrices de OCDE para empresas multinacionales, que son un anexo a la declaración de OCDE sobre inversión internacional, y bueno, son recomendaciones que proporcionan principios y normas y que no son legalmente vinculantes. También otra herramienta puede ser las cláusulas ambientales en los convenios colectivos de trabajo. Es decir, la negociación colectiva desarrolla un papel fundamental, dado que facilita que los trabajadores puedan participar en la implementación de medidas efectivas que ayuden a disminuir las contingencias laborales, no solo en medio ambiente interno de trabajo, con relación a las condiciones de trabajo, sino también en el medio ambiente externo de trabajo. ¿Por qué? Porque en la medida que se puedan introducir cláusulas ambientales en los convenios colectivos de trabajo, teniendo en cuenta la actividad que desarrollan las empresas, se va a poder prevenir esos impactos que la misma producción de las empresas generan en el medio ambiente externo de trabajo. Y por último, la figura del delegado ambiental o sustentable, que en Europa existe y que puede facilitar la participación de los trabajadores y sus sindicatos en la evaluación y generación de propuestas para abordar la problemática ambiental en el mundo del trabajo. No solo para prevenir los riesgos en el trabajo, sino como consecuencia de esta actividad productiva que realiza la empresa y su relación con el medio ambiente externo, evitando los efectos nocivos y su consecuente degradación. Bueno, he finalizado, espero que les haya sido útil esta información, y cualquier duda que tengan podemos interactuar. Espero no haberlos agobiado con tanta información. No, desde ya, muchas gracias. Te sugiero que antes de empezar la conversación dejes de compartir la pantalla. Sí. Les voy a pedir a los participantes si por favor pueden activar la cámara, que es siempre más agradable vernos. Y en ese caso, ya nos estamos viendo varios. Lo que entonces les solicito es que si tienen interés en realizar alguna consulta, accionen su micrófono a través de la tecla espaciadora de su tablero para poder manifestar lo que crean conveniente. A ver. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Indudablemente no soy Sandra Mohamed, es mi señora. Si yo soy Osvaldo de Matei. De ella. Pero bueno, quería una pregunta. Con respecto a los convenios y protocolos a los que hiciste referencia, yo te puedo tutear, ¿no?
Sí, no hay problema, sí, sí. Con respecto a los convenios y protocolos que mencionaste, que son Sí, establecidos por distintas organizaciones o países, sí. ¿hay comisiones que intervengan en cuanto al seguimiento de los cumplimientos que se pactaron en esos protocolos o lo que dicen los protocolos y convenios? Que sigan un poco el cumplimiento y si los ¿hay penalizaciones respecto al no cumplimiento? Bueno, en teoría la Constitución de la UIT en su artículo 22 estipula que una vez que se adhiere a estos convenios, tienen que presentar los estados nacionales que se adhirieron una memoria regular, es decir, acerca del cumplimiento o no cumplimiento de las obligaciones. La realidad es que algunos son recientes, con lo cual puede, digamos, demorarse un poco la presentación de estas memorias, pero deberían hacerse. Está exigido en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Si eso resuelve su inquietud, digamos. No, porque veo que por ahí, es decir, por lo que uno se entera o se comenta en los diarios, en los medios periodísticos, es que muchas veces hay temas relacionados a lo que dicen estos convenios y protocolos que pasados los años no se han respetado. Un caso emblemático es el tema de los humedales, que en realidad hay mucho avance urbanístico, dejando caso omiso a lo que es un humedal, y avanzan, y vos sabemos todos que cuando avanza un proyecto de esa magnitud, donde hay un tema netamente económico importante, donde después no hay marcha atrás, los emprendimientos luego se terminan consolidando porque no hay manera de restituir nada. Ya está el daño y el daño, a eso me refería un poco, ¿no? Por eso digo, Sí, es el control que se debería dar de manera exhaustiva para que las cosas no vayan avanzando y estemos hoy por ahí parados en una situación bastante complicada respecto a algunos temas que realmente en el tiempo han avanzado y que no se ha tenido una mirada de preservación, ¿no? sí, de control. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de humedales, existe normativa, cada, digamos, municipio tiene el control sobre el uso del suelo, más allá de que es a nivel provincial, la ley de ordenamiento del uso del suelo, como existe en el caso de la provincia de Buenos Aires, la ley 8912, cada municipio, digamos, lo maneja de alguna manera, por decirlo sutilmente, como quiere. Entonces muchas veces no se efectúan los controles o hacen caso omiso a la legislación internacional que está vigente y que de hecho los obliga a cumplir esa normativa de base, porque la legislación, los convenios internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, con lo cual deberían cumplirlos. Pero la realidad es que el control lo tiene cada jurisdicción, cada municipio o la provincia a su vez. Pero bueno, lamentablemente, si bien los convenios internacionales tienen conferencia de partes que se reúnen anualmente y que sí evalúan cómo va avanzando cada acuerdo en particular con relación a su país, ocurre a veces por la falta de control, lógicamente, lamentablemente. Gracias. No, de nada. Perdón, yo había Sí. escrito, como había pedido el ingeniero en el chat, una pregunta, Sí. pero voy a aprovechar para seguir con el modo. A mí lo que me deja un tema que no cierra es la aplicación de la normativa cuando el espacio laboral definido es en la calle, donde es el ambiente externo y donde inclusive la normativa de higiene y seguridad es imposible de aprobar, de aplicar. De aplicar. Porque tengo vibraciones, inclusive, si hablamos de efectos externos, todo itinere, este ambiente externo está afectando a la salud del trabajador. Y claro. Entonces, en este tema, por ejemplo, en una obra en construcción, donde estamos hablando del delegado sustentable, ¿cómo se podría trabajar desde la profesión como para iniciar un camino de esclarecimiento? O sea, ¿desde dónde y desde qué lugar los profesionales podemos empezar a hacer
punta de lanza, huella, dejar nuestro aporte, o dónde buscar información como para poder hacerlo. ¿Sí? Bueno, la pregunta es sumamente interesante y de hecho, les comento, esta teoría de medio ambiente externo de trabajo la estoy pregonando solamente yo, en principio, digamos, es como nueva, la verdad que es una noción superadora que va a salir en un libro de riesgos del trabajo el año que viene, que se está editando o actualizando, que va a salir en el año 2021, editado por la ley. La verdad que es un concepto novedoso, hay un reglamento específico en la construcción que, bueno, se regula especialmente y que tendrá que ver, pero es afectado definitivamente por el medio ambiente externo. Hay normativas desde el punto de vista del medio ambiente, pero no desde el punto de vista laboral. ¿Por qué? Porque no lo ven como justamente el ambiente laboral. Pero puede ocurrir, por ejemplo, que se dé el caso de antivirus, de un trabajador expuesto en el sur, que permanentemente esté en contacto con la rata que, digamos, le puede ocasionar esta enfermedad profesional. Digamos que no sería listada, pero es algo que puede ocurrir, con lo cual hay que examinar, digamos, y ver e indagar desde el punto de vista académico para ver cómo podemos colisionar entre el ambiente interno de trabajo y el ambiente externo para desarrollar un ordenamiento específico jurídico que lo regule y que lo prevea, porque puede ocurrir y de hecho está ocurriendo. Y de hecho no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que esta relación se tiene que dar porque uno afecta al otro, uno es la contracara del otro, y de ambos dependen el cuidado de uno y de otro, para que sea seguro y saludable, porque de hecho va a afectar a todos los trabajadores y a todas las personas en general. No sé si te resolví la inquietud. Bueno, me arrimó mucho contenido porque justamente yo soy docente en el área de higiene y seguridad y hago mucho hincapié en este tema, porque hay mucho riesgo higiénico que no puede ser evaluado y que afecta mucho a los trabajadores, sobre todo en el área de construcción. Exacto, claro. Es un tema que también se está dando. Yo escribí un artículo en el año 2016 que aborda estos riesgos del medio ambiente interno y externo del trabajo, y de hecho se están dando en higiene y seguridad, en un posgrado de higiene y seguridad, porque es algo novedoso. Sí. Podemos pedir ese artículo si lo tienen. Sí, fue publicado por una revista iberoamericana. Así no que solo eso, yo también puedo sumar, vos tenés trabajadores que están, por ejemplo, en el rubro eléctrico, en el rubro telefonía, los que hacen recolección de residuos, que su medio ambiente de trabajo es el exterior. Exacto. Entonces ahí sumás también cosas que no hacen a una industria. Entonces vos lo tenés a la persona trabajando, las personas que recogen los residuos, sacando la basura, metiéndola adentro, y es todo externo. La persona sube al camión y hace todo afuera, 99% afuera, y el resto, bueno, cuando llega por ahí al centro de disposición. Pero eso no creo que esté demasiado contemplado en el ámbito laboral. No, en el ámbito laboral lo tenés puertas para dentro de una industria, pero puertas para afuera, que también es ámbito laboral, el 351 prácticamente no te habla nada. Claro, porque es por el hecho o en ocasión del trabajo que está afuera. Eso es lo importante, porque es por el hecho o en ocasión del trabajo. Entonces de ahí esta necesidad de vincular el ambiente externo con el ordenamiento jurídico laboral y que realmente se regule desde ese lugar para que de alguna manera sean, digamos, resguardados los trabajadores también. Sí, no solo eso, sino un simple hecho, un trabajador de recolección de residuos y demás que necesite un baño, y ya está, es algo básico, elemental, y la persona no tiene acceso. Entonces ahí ya está un poco más complicado. Perfecto, sí, no sé si resolví la duda. Sí. Inclusive hay algo más. Muchas veces el espacio externo o la ocasión del trabajo de alguna función, por ejemplo, el transporte público, el tema de recolección de residuos, afecta a los espacios internos.
porque muchas veces la vibración levanta piedritas, golpea las vidrieras, exacto, y hace un punto de ataque, y la misma vibración sigue corriendo esa rotura hasta que ese vidrio, que es un vidrio templado de seguridad, igual colapsa y puede generar daños graves, no solo en el trabajador, sino, si es un espacio gastronómico, que son los más comunes, claro. en la propia clientela. Y eso yo no he encontrado dónde buscar algo de lo que direccionar el tema del cuidado. No, es que está clarísimo, por eso hay que abordarlo desde este lugar que venimos conversando, para que el ordenamiento jurídico laboral lo regule y lo defina, porque claramente tiene incidencia, digamos, en el medio ambiente externo de trabajo. Pero bueno, Patricia, todavía... sí. Patricia, perdón, me gustaría darle la posibilidad de otra pregunta que se hizo en chat, y que lo hizo justamente Diana. Así que le pediría a Diana si quiere activar su micrófono y en lugar de leer lo que ella escribió, si directamente lo quiere manifestar. Sí, no entendió el concepto. Hola, buenas noches. No había entendido mientras que explicabas en las láminas el concepto, pero viendo la plática ya logro entender. O sea, me causaba confusión porque en un momento entendí como que, bueno, van a sacar las partes laborales internas de una empresa afuera, ¿no? Pero no, son estos, por ejemplo, los carteros, los que reparten correos, ¿sí? No están contemplados dentro de las leyes, sino solamente los que están internos en las 4 paredes de una planta. Es lo que logro ya entender. Claro, es superar la barrera física, digamos, delimitada por el establecimiento del trabajo y expandirse hacia el espacio exterior, donde el trabajador interactúa por el hecho en ocasión del trabajo o por el trayecto desde su domicilio hasta el lugar de trabajo, que interactúa con los elementos de la naturaleza, el ecosistema, digamos, el espacio aéreo, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el entorno en el cual realiza, digamos, interactúa el trabajador. Sí, bueno, bien, escuchándolos ya lo entendí más y lo asimilé, pero bueno, muchas gracias. Bueno, me alegro. No sé si ha quedado alguna duda o... Si quieren realizar alguna pregunta más, o decir que les gustó mucho, o inclusive decir que no les gustó nada, cosa que no creo. Este material lo paso. Podemos participar expresando un sentimiento que han tenido. Una pregunta más. Voy a hacer una pregunta más. Patricia, con respecto a la definición del medio ambiente de trabajo externo, sí. Creo que estoy un poco relacionado también en la parte de seguridad y higiene en el ámbito rural, donde en realidad todas las tareas, o la mayor parte de ellas, en su gran mayoría, se hacen no en el exterior del establecimiento, pero sí en un marco de referencia que podríamos hablar de que es un medio externo. Es el espacio externo, digamos. Claro, es el espacio externo. Ahora, porque son los problemas, como lo define la UIT, los problemas ambientales que se dan más allá del lugar del trabajo, lo define de una manera muy genérica, en el medio ambiente natural. A mí lo que ya me ha presentado en varias oportunidades y que la normativa no me lleva a tratar de contemplarlo, sí en cómo resolverlo, pero muchas veces la actividad de una persona trabajando en un ámbito externo está influenciada por algunos aspectos que internamente también se presentan como temas ruidos, la contaminación ambiental, pero que realmente desde el punto de vista de lo profesional se hace muchas veces difícil abordarlo, porque ¿cómo lo soluciono yo? Si tengo un ruido exterior que me incide en un operario que está trabajando en un ambiente externo, al aire libre, que me está incidiendo, ya queda muy obviamente que yo no lo puedo, es decir, lo puedo abordar, pero se dificulta muchas veces tanto que termina en cuestiones que son netamente legales, ¿no? Porque hay que incidir o hay que intervenir en forma legal porque no lo puedo, sé cómo abordarlo, no soy quien para poder llevarlo adelante, ¿no? Es que son cuestiones que se plantean y realmente no tienen resolución desde el punto de vista de la normativa, con lo cual es un vacío que es muy difícil de, digamos, solucionar.
Puede ocurrir también, esto no lo mencioné aquí porque me parece que es muy legal, digamos, pero la responsabilidad que puede tener el empleador, por ejemplo, cuando estaba instalada una empresa que era salubre en un ambiente, y que posteriormente se instaló una empresa insalubre que afecta el entorno donde ese trabajador de la primera empresa está actuando. ¿A quién le va a reclamar? Al empleador, ¿no? Porque no es una obligación de higiene y seguridad. Entonces, ¿a quién le tendría que reclamar? Al que produjo el daño, a ir contra el generador del daño ambiental, pero muchas veces no se puede identificar quién es el autor de ese daño ambiental. Con lo cual, ¿quién debería responder? El Estado, por omisión, o sea, responsabilidad por omisión en el control de policía ambiental. Es muy difícil abordar estas cuestiones y me parece que tiene que darse un tratamiento desde el punto de vista laboral, más allá de la normativa que existe a nivel medioambiental, que como ya les señalé es bastante profusa. De hecho, a nivel ambiental existe muchísima normativa, pero muchas veces no las aplican o recuerden que es facultad de cada provincia legislar y de cada municipio legislar por sobre los pisos mínimos inderogables de la normativa nacional, con lo cual cada municipio puede tener a su vez su propia normativa. Siempre tiene que haber un principio de congruencia, es decir, que se ajuste la normativa municipal o provincial a la normativa nacional, no puede ser incompatible. Pero hay demasiada normativa y muchas veces no se cumple. Esa es la realidad y eso es lo que ocurre porque por desconocimiento o por falta o por ignorancia, digamos, en el cumplimiento de las leyes desde el punto de vista de cada jurisdicción, ¿no? Patricia, a lo Patricia, mejor hay... Perdón. Quisiera agregar una pregunta. Perdón, por favor, perdón. Hay una persona que manifiesta una serie de conceptos que a lo mejor quiere volcar, y entonces lo invito a, si lo quiere decir, que es María José. Escribió una serie de cosas bastante interesantes y a lo mejor la podemos escuchar. María José. Sí, mira, quería hacerte una consulta. Sabes que yo trabajo en una organización donde hacemos ingeniería y construcción. Mayormente las construcciones se hacen fuera. Tengo un montón de empleados en los cuales me cuesta esto. En mis matrices, yo soy licenciada en gestión ambiental, así que hago las matrices legales y todo lo que tenga que ver con riesgo ambiental, tanto laboral como medio ambiente, están relacionados. Sí. Pero el tema externo es otro tema que me cuesta relacionarlos. Es como mencionaba los otros participantes. ¿Cómo hago yo para que la matriz de riesgo, la matriz ambiental, estén relacionadas con el ámbito externo donde trabajan los operarios, por ejemplo? Es re difícil. Y la realidad es que no está desarrollado aún, por eso menciono, digamos, partir desde lo académico, ni siquiera hay nada escrito. Esto realmente empieza por lo que empecé a desarrollar hace unos años, y es novedoso, con lo cual también impacta en todos los ámbitos, también a las aseguradoras de riesgo del trabajo, que probablemente... También no estén de acuerdo con esta nueva teoría, porque obviamente va a impactar quién va a reparar esa enfermedad profesional de origen medioambiental. Es un ámbito muy novedoso y la realidad es que estamos iniciando un camino, y este camino espero que en algún momento sea transversal y que todas las disciplinas lo tomen en cuenta para generar un cambio de paradigma en el ordenamiento jurídico laboral, para que, como vos decís, la higiene y seguridad en el trabajo puedan utilizar esas herramientas disponibles por la normativa y aplicarlas, de modo que no sea que quede en un vacío legal. Sí, nosotros por ejemplo, acá en el sur, nosotros trabajamos en la parte petrolera y uno de los grandes inconvenientes de salud que tenemos es el polvillo. Claro. Aunque bueno. No lo crean, el polvillo afecta mucho a los pulmones. Claro. Y en las RT no cubre ese tipo de enfermedades porque ellos trabajan en el externo, es algo obvio, pero tienen que cubrir y están dentro de mis matrices
y ese es otro tema que no nadie, ni las RT, nadie quiere hacerse cargo. Nadie quiere hacerse cargo. No, por eso no es simpática la doctrina que vengo a poner, pero bueno, es algo que alguien... Está perfecto, porque nos cuesta mucho a nosotros, por ejemplo, armar matrices donde estén relacionados ambos ambientes, laboral externo y el interno, que el interno es mucho más fácil de manejarlo. Claro. En una oficina vos haces un montón de actividades para que no afecte a la salud, el operario esté más cómodo. ¿Y afuera cómo lo hago? Pero es que afuera es fundamental porque cada vez más van a ser los riesgos de desastres naturales, cada vez más por el impacto del cambio climático. Con lo cual, alguien, de hecho el Estado, tiene que prever esta situación y tiene que hacerse cargo. ¿Por qué crees lo que mencioné anteriormente que se dictó la Ley Yolanda? La Ley Yolanda es para capacitar a todos los funcionarios de todos los ministerios, porque tiene que ser transversal la capacitación en medio ambiente, porque sin un ambiente, como lo dije anteriormente, saludable, nadie va a poder vivir y trabajar dignamente. Partís de esa base. Podés tener una economía bárbara, pero no, digamos, no poder vivir. De una hecho, buena educación ambiental. Claro, por supuesto, aparte. Bueno, me alegro que les haya gustado, no sé si hay más dudas, pero... Hay una persona que es Alejandro, sí, que manifiesta una serie de comentarios, que no sé si los quieres poner directamente, Alejandro. Tienes que activar tu micrófono, Alejandro. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Simplemente que además del marco legal que está impulsándose, entiendo que como todo lo que es higiene y seguridad y lo que es ambiental, es fundamental el tema de la concientización, ¿no? Para poder llevarlo a todos los ámbitos de la vida, tanto laboral como a la vida cotidiana, ¿no? Y ahí sí depende, como vos dijiste, Patricia, de todos nosotros. Exacto, de la responsabilidad de todos, no solo de las autoridades, sino de cada uno en el lugar que ocupemos, como ciudadanos, como funcionarios, como empresarios o como trabajadores también. Bueno, no sé. No sé si alguien más quiere poner algún comentario, con gusto lo escuchamos. Sí, cómo no, mi nombre es Ariel. Ay, no te veo bien, Ariel, pero... ¿Me ves ahora? Borroso, pero... Sí. Cosí, digamos. Sí, no, digamos que es un camino, el que comentas, incipiente, para tratar de hacer que sean congruentes tanto lo ambiental como lo del trabajo, porque como venían diciendo los demás colegas, sí, es como que al definir un ambiente de trabajo interno y aplicar leyes ambientales que son más bien externas, es como que primero habría mucha discusión a la hora de llevarlo a un congreso como para que las ART, por empezar, tomen las responsabilidades, sin hablar de los empleadores. Bueno. Es como que tendríamos que volver a reescribir muchas partes de la ley de seguridad y higiene en el trabajo, a mí se me modesto entender, que no contempla dichas cosas. Claro, no, sí, realmente es incipiente y ya te digo, esto se está dando, por ejemplo, en el ámbito académico. Yo soy docente del posgrado de la UCA, de riesgos del trabajo, con lo cual está empezando, y también en la maestría del Austral, que da en conjunto de Derecho del Trabajo y Derecho Ambiental, con lo cual es algo incipiente, que se está dando en el ámbito académico en primer lugar, para después desarrollarlo en otros ámbitos. Pero hay que abordarlo. Para mí es necesario y es urgente lo que hay que realizar. Sí, no, seguramente con lo que planteas, esto llevará en un futuro al Congreso y bueno, sanción o no de una modificatoria de la ley actual para que contemple tanto lo ambiental. Podría llegar a ser desde ese lugar o crear una normativa específica, pero habría que analizarlo, habría que estudiarlo.
interactuar multidisciplinariamente. Yo algo que siempre focalizo en materia ambiental es la necesidad de la transversalidad, es decir, de un enfoque multidisciplinario, de todas las disciplinas, tanto de las ciencias exactas como de las ciencias humanísticas. Es necesario abordar la complejidad que es muy dinámica en materia ambiental y muy cambiante. No, sí, sí, por supuesto, te agradezco la respuesta. Bueno. Sí, una de las cosas que no nos tenemos que olvidar que la Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo y el del 351 ya tiene 40 años. O sea, del año, claro. Atrasados, ¿no? 79, sí, el año 79, sí, claro. Por eso, estamos muy atrasados. Exactamente, hay que abordarlo. Pero bueno, en este ámbito es donde empieza a concientizar a cada persona para que podamos en algún momento generar un cambio, ¿no? Un cambio de paradigma. Bueno, no sé. Bueno, si no hay consultas, en principio, como Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica Electricista, COPIME, agradecemos la presencia de todos ustedes. Naturalmente nos sentimos halagados que la doctora Patricia Gaeta haya dicho esta conferencia, que ha sido muy interesante y que ha demostrado cualquier cantidad de datos que vamos a tener que estudiar. Les quiero comentar a los que han preguntado que esta grabación, mejor dicho, esta conferencia ha sido grabada y será subida la semana que viene a YouTube, canal Copime. Naturalmente es muy posible que muchos recurrirán a la conferencia porque la cantidad de datos que hemos recibido es interesantísimo, ¿no? Pero claro, podemos decir que en la memoria es muy difícil que podamos haber guardado apenas un porcentaje. Así que los que están metidos en este tema y les interesa más profundizar, pueden ir tomando la conferencia paso por paso e ir haciendo todas las anotaciones que quieran hacer. Bueno, entonces, si no hay más consultas, lo que te voy a pedir es, Patricia, si puedes saludarnos y despedirnos. Bueno, muchísimas gracias al COPIME por haberme dado esta posibilidad de dar esta conferencia, que ya con generar algún cambio en cada uno de ustedes y a evaluar, a hacerlos pensar, ya a mí me genera un alivio desde el punto de vista académico, porque bueno, podemos sumar entre varios algún cambio más, y eso me llena de orgullo. Así que desde ya les agradezco esta posibilidad también al COPIME por invitarme. Bueno, nuevamente entonces muchas gracias. Creo que correspondería, si a ustedes les parece, brindamos un aplauso. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. A la cuenta de 3 vamos a retirar. Bueno, 1, hasta luego. 2, 3 y muy buenas noches para todos. Buenas noches. Nos vemos el lunes 30 en una nueva conferencia muy interesante también. Gracias por todo. Muchas gracias.